Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles. Daremos gracias a tu santo nombre y alabarte será nuestra gloria. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Seguimos con Lucas, con el evangelista de la ternura de Dios, y les había pedido para esta semana que se prepararan del capítulo 19, los versículos del 1 al 10, en el que vemos la escena de Zaqueo. Pues bien, el Evangelio de Lucas tiene por objetivo comunicarnos la liberación que Jesús ha venido a otorgarnos a todos. Jesús es el Señor que libera, pero esa salvación que es el Señor nos concede la realidad desde la misericordia. Recordemos que la misericordia no es un simple sentimiento, consiste en una virtud muy importante, dar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. En la narración que vamos a considerar en estos programas, observaremos el corazón pobre de Zaqueo, un corazón falto de perdón y comprensión. Jesús ejerce con el duro cobrador de impuestos el difícil arte de la ternura. La misericordia de Jesús se transforma en perdón y devuelve a la vida de Zaqueo la humanidad perdida. Pero ¿cuál es la situación de esta narración, de esta historia de Zaqueo, de esta vocación en el conjunto del Evangelio? Pues el fragmento que nos cuenta la historia de Zaqueo, como bien sabemos, está dentro del capítulo 19, versículo 1 al 10, y se halla ubicado en la sección central del Evangelio, el viaje de Jesús con sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén, que ocupa desde el capítulo 9, versículo 51, al 19, versículo 27. Durante toda esta larga sección, Jesús dedica la mayor parte de su tiempo a instruir a los discípulos. De alguna manera, Jesús se hace palabra dispuesta a preparar a sus amigos para vivir el tiempo de la Iglesia. Jesús enseñará a los discípulos que la verdadera misericordia pasa siempre por el perdón. Notemos un segundo detalle especialmente importante en cuanto a la posición del texto. La narración de Zaqueo se halla prácticamente al final de la sección del viaje a Jerusalén y justo antes del inicio de los relatos concernientes a la pasión del Señor. Al final de su largo viaje, Jesús enseñará a sus discípulos a convertir la misericordia en perdón. Al final de su vida, en el dolor de la cruz, Jesús también convertirá la misericordia en perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Capítulo 23, versículo 34. Al final de su viaje y al término de su vida, Jesús nos enseña la virtud de saber perdonar. ¿No será, hermanas y hermanos, que la capacidad de perdonar es la mejor manifestación de la auténtica misericordia? El Nuevo Testamento lleva siempre a su plenitud algún aspecto del Antiguo Testamento. Este episodio presenta simultáneamente similitudes y diferencias con otro muy importante de la Antigua Alianza, la entrada de Josué en la tierra prometida conquistando la ciudad de Jericó, Josué 6. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, había emprendido un largo periplo desde Egipto hacia la tierra de provisión. Josué llega a la ciudad de Jericó y por la fuerza de las armas toma aquella villa. La conquista le permite entrar en Tierra Santa y tomar posesión del país que Dios había otorgado a sus antepasados.
Antes de tomar la ciudad, Josué se encuentra con una mujer marginada, Rahab. Esta le ofrece una hábil estrategia para tomar fácilmente la ciudad sin necesidad de perder ningún guerrero en el combate. Una vez que ha conquistado Jericó, y como gran acto de gratitud, como bien sabemos, Josué ejerce la misericordia con aquella mujer y con su familia, permitiéndole seguir con vida. Vemos en Josué 6, 22, 23. Jesús, guiando a sus discípulos, emprende también un viaje desde Cafarnaúm a Jerusalén. Jesús llega a Jericó y conquista aquella ciudad representada por Zaqueo. No lo hace con el poder militar, sino con la fuerza de la misericordia convertida en perdón. Desde Jericó, el Señor se dirige a tomar la ciudad santa, pero no lo hará con el poder de las armas, sino desde la debilidad de la cruz. También en Jericó ejerce el Señor la misericordia con alguien marginado, el cobrador de impuestos. Apreciemos, hermanas y hermanos, apreciemos la importancia que tiene la situación del fragmento en el conjunto del Evangelio. La simple posición de este texto nos enseña tres cosas. Jesús se hace palabra, enseñándonos el perdón. Prepara la actitud del creyente ante las adversidades de la vida representadas por la pasión. Y finalmente nos indica la culminación y superación del Antiguo Testamento en el Nuevo. Pero ¿cuáles son los elementos del texto? Pues vamos a intentar que sean 6. Y a ver si puedo abreviarlo en algún aspecto. Siempre me sale mucho cuando lo pongo, pero bueno, vamos allá, que si no, Vamos a ver los elementos del texto. Primero, obviamente, es Jericó. La ciudad de Jericó era un núcleo urbano importante, situado de manera estratégica entre las regiones de Judea y Perea. Al ser zona fronteriza, disponía de un servicio de aduanas y de una guarnición militar relativamente grande. También era zona de intercambios comerciales al confluir en ella un nudo de comunicaciones significativo. El rey Herodes construyó al lado de la ciudad antigua una ciudad nueva y la dotó de palacios y termas. La situación comercial, fronteriza, aduanera y militar otorgaba a la ciudad un ambiente cosmopolita, un tanto alejado del cumplimiento estricto de las leyes judías referentes a la moral. La presencia de soldados, comerciantes y numerosos viajeros hacían que la ciudad fuera en cierta medida una urbe con muchos lugares de diversión. Desde una perspectiva histórica, pues la ciudad había gozado de un gran prestigio y recordamos que es una de las ciudades más antiguas que se conocen y el Antiguo Testamento le concede un gran papel, como hemos visto en la cita de Josué 6 y 7. Bien, el segundo elemento, Zaqueo. La palabra Zaqueo es un diminutivo de Zacarías, nombre que significa probablemente el Señor se acuerda de nosotros. El nombre es un diminutivo popular que posiblemente era utilizado como apodo y que indica, por tanto, que la persona era muy conocida. Su profesión consiste, como bien sabemos, en cobrar los impuestos. En la época de Jesús, las contribuciones gravaban muy duramente al pueblo judío. El sistema impositivo era muy severo y capilarmente llegaba a todos los estratos de la población. Cobraban impuestos los romanos, pero también los cobraba el rey Herodes, y había que pagar además un pequeño diezmo al templo, o sea que la cosa no era muy halagüeña. El impuesto realmente duro y gravoso era el impuesto cobrado por los romanos. El cobro se realizaba a veces de forma violenta y mediante la extorsión y el abuso. Generalmente se exigía mucho más de lo que una persona podía gastar, lo que implicaba el empobrecimiento progresivo de la población y en algunas ocasiones la reducción a la esclavitud
de los deudores insolventes. Zaqueo pues era muy rico, debido a su oficio de jefe de publicanos. Cobrar impuestos le permitía realizar cualquier arbitrariedad, lo que repercutía en el rápido enriquecimiento del cobrador. El hecho de ser recaudador implicaba que Zaqueo fuera mal visto y a la vez muy temido por las gentes. Como él mismo confesará, el ejercicio de su profesión había dado lugar a que cometiera algunas injusticias, y como hacían habitualmente los recaudadores de entonces. Un dato curioso era que era pequeño de estatura. La gente, como vemos en el pasaje, no le permitía ver pasar a Jesús, y tal vez fuera una persona dada a protagonizar gestos curiosos. Observemos lo que nos dice el texto, que corre entre la gente y se sube a un sicomoro. Nos da la impresión de un personaje pintoresco. Pequeño, lo conocen mediante un mote, la gente lo teme, se ha enriquecido a costa de los demás, es un colaboracionista del dominio romano. Vamos, un personaje tenía que ser este tío. Pero bueno, el hecho de ejercer la profesión de recaudador de impuestos implicaba la expulsión y la exclusión de la vida religiosa del resto de los judíos. Los cobradores eran un tipo de gente despreciada, pero también muy temida a causa de su dinero y del poder coercitivo. Pero Jesús llevaba bastante tiempo predicando, era ya un personaje famoso que estaba a punto de cruzar Jericó de paso hacia Jerusalén. Y entonces Zaqueo intenta ver a Jesús. Entre la multitud abigarrada quiere ver quién es aquel personaje tan famoso que cruza la ciudad. Zaqueo intenta ver a Jesús, pero no podía. Como bien sabemos, su pequeña estatura y la muchedumbre de gente que se agolpaba en torno a Jesús, pues se lo impedía. La gente no solamente le impedía ver a Jesús físicamente, se lo imposibilitaba también moralmente. Zaqueo era un cobrador de impuestos, no lo olvidemos, pequeño, excluido de las prácticas religiosas judías, motejado, quizás no amado por nadie, pero sí temido por todos. Estas ideas de la gente respecto de su persona ciertamente habrían influido en su manera de pensar y de percibir su existencia. La vida de Zaqueo ya está modelada. Él se enriquecía cobrando impuestos y sus conciudadanos lo temían y odiaban. No era posible cambiar nada. La salvación, la misericordia, la persona de Jesús pasa a su lado, pero nada ni nadie, según su forma de pensar, puede hacer nada por su vida. Su suerte está echada para siempre. Su modo de vida lo ha empequeñecido y el desprecio de los demás le impide detectar un futuro distinto. Un tercer elemento en toda esta historia, la gente, esa barrera. La gente que le impedía ver a Jesús, dice el texto del Evangelio. La gente no significa solo un grupo de personas, también significa lo que piensa la gente. La opinión de las personas respecto a Zaqueo hace imposible que aquel hombre vea a su Salvador. Cuando Jesús ha alojado en casa de Zaqueo, la gente murmura. Critican duramente la decisión de Jesús. Ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo es un pecador. Qué palabra más dura, hermanas y hermanos. Un hombre perverso que ha roto sus relaciones con Dios, un hombre impuro, uno que no tiene derecho a cambiar de vida ni a liberarse, una persona a la que no se permite sentirse bien junto a Dios ni contemplar el rostro de Jesús. La opinión de la gente, hermanas y hermanos, hace de Zaqueo un hombre pequeño para siempre. La muchedumbre traba al cobrador de impuestos su contacto con Jesús. Todos somos hijos de Dios, pero a veces lo que de nosotros se piensa y se opina nos disminuye, sobre todo si nadie nunca nos ha valorado en aquello que realmente somos.
Lo vamos a dejar aquí porque el siguiente elemento, el cuarto, sería Jesús, y quiero dedicarle un ratito más y estamos ya casi fuera de tiempo. Así que, hermanas y hermanos, sigan familiarizándose con este hermoso texto de Zaqueo, estos 10 versículos, Lucas 19, 1-10, y seguiremos con ese elemento principal de esta historia, que es Jesús. Pues bien, no me queda más que despedirme de ustedes, que de aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que se unan una vez más conmigo en esta oración al Señor. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, les espero en la próxima emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana, y no olviden que todo es gracia. Firmes que adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.